Hay historias que nos hablan del valor de encontrar nuestra propia voz, pero pocas nos enseñan qué hacer cuando esa voz no está hecha de palabras, sino de silencio. Hoy vamos a viajar a una caleta azotada por el viento, al final de un camino de sal y olvido, para conocer a Aitana. En su mundo, el Océano Pacífico no era un paisaje, sino un muro de cobalto que solo ofrecía preguntas en forma de olas. La lucha de Aitana no era contra la distracción del mundo moderno, sino contra el silencio abrumador que nacía en su garganta. Mientras otros niños le gritaban al mar, Aitana se ahogaba en una mudez que la aislaba. Su familia, una larga estirpe de alfareros, valoraba la voz fuerte y la risa sonora. Los hombres contaban historias de pesca con ademanes grandiosos, y las mujeres recitaban recetas antiguas como si fueran conjuros. Pero Aitana, desde pequeña, era la sombra del grupo. En el círculo de la fogata, mientras las brasas pintaban los rostros de todos, ella solo observaba. Sus ojos, de un gris profundo, absorbían cada detalle, cada microexpresión, cada mentira a medio decir, cada verdad oculta en un gesto. Sus cuadernos no estaban llenos de palabras, sino de dibujos pequeños y obsesivos. La curva perfecta del ala de una gaviota, el patrón trenzado de una soga vieja, el mapa de las grietas en el muro de adobe de su abuela. Intentaba hablar, por supuesto que lo intentaba, pero las palabras se le congelaban en el paladar, convertidas en piedrecillas heladas. Se sentía incompleta, como una vasija hermosa, pero incapaz de contener agua. En el pueblo, el apodo que le dieron no era cruel, pero pesaba como una condena en Aitana, la que mira, la condenaba a la invisibilidad, a ser un mero espectador de la vida. La única persona que no le exigía el ruido era su bisabuela, doña Gracia, la última tejedora de cáñamo de la caleta. Una mujer con manos que parecían corteza de árbol y una mirada que había visto 3 siglos de mareas subir y bajar. Doña Gracia no hablaba con la voz, hablaba con los nudos. Sus tapices no eran simples decoraciones, eran crónicas tejidas, historias que el tiempo no podía borrar. Una tarde, el desánimo de Aitana se hizo tan denso como la niebla marina. En un arranque de frustración, arrojó una vasija a medio hornear contra el suelo. El barro se desparramó en un estallido silencioso, un grito que no pudo salir de su boca. Y por fin, las lágrimas que había contenido por años se derramaron libremente. Doña Gracia la encontró sollozando en el suelo. Sin decir una sola palabra, la tomó de la mano y la llevó a su taller. Un pequeño cuarto que olía a tierra húmeda y a los tintes naturales que extraía de la remolacha y el musgo. Tu abuelo decía que todo lo que no se nombra se pudre por dentro. Aitana, murmuró doña Gracia, con una voz suave como el papel de seda. Pero él era un hombre de viento. Nosotras somos de la tierra. Y la tierra habla en silencio. La anciana tejedora no intentó enseñarle a moldear el barro ni a recitar poemas. Le enseñó algo mucho más profundo, el lenguaje de las hebras. Tu problema no es que seas muda, criatura, le explicó doña Gracia mientras desenredaba un manojo de cáñamo. Tu problema es que intentas usar un violín para tocar un tambor. Tu voz no está hecha de aire, sino de estructura. La primera lección fue el color. El tinte que extraían del musgo no era simplemente verde, era esperanza concentrada. El rojo intenso de las cochinillas no era solo pasión, sino la memoria de la sangre derramada en las redes de pesca. Aitana aprendió que cada color tenía un alma, un significado que las palabras a menudo simplifican. La segunda lección fue el patrón, la vida de la caleta, que a simple vista parecía un caos de rutinas diarias, era en realidad un tapiz complejo y ordenado. Un hilo tenso representaba el deber y la responsabilidad. Un hilo más flojo, la compasión y el perdón. Y el nudo más fuerte de todos, ese que aseguraba la trama para siempre, era el nudo de la aceptación. La aceptación de uno mismo y de los demás. Aitana comenzó a tejer. Al principio, sus manos eran torpes y los nudos se deshacían, reflejando su propia frustración. Pero a medida que practicaba, su silencio interior se vaciaba del miedo y se llenaba de la profunda observación
que solo el silencio puede conceder. Empezó a tejer lo que veía y sentía. Tejió el dolor silencioso de su madre por las deudas, tejió el patrón cambiante del mar justo antes de una tormenta, y tejió la soledad antigua y persistente del faro que vigilaba la costa. Todo lo que no podía decir, ahora lo ordenaba en la fibra, dándole forma y sentido. Un año más tarde, una gran disputa estalló en la caleta. El conflicto giraba en torno a la propiedad del manantial, la única fuente de agua dulce. Las voces se alzaron, los puños se cerraron, y la comunidad, antes unida, se dividió en bandos irreconciliables. El alcalde convocó a una reunión final, esperando gritos y argumentos acalorados, y así fue. Los hombres defendieron sus nombres y sus supuestos derechos con vehemencia. Entonces, Aitana, con 16 años y la quietud serena de un lago en calma, se adelantó. No pronunció una sola sílaba. En su lugar, con la ayuda de su madre, desplegó su último tapiz, una obra enorme que cubrió toda una pared de la sala de reuniones. No era un mapa legal ni un documento, era una geografía de la verdad. En él, los hilos de colores mostraban con una claridad asombrosa dónde nacían realmente las filtraciones de agua, un hecho ignorado por los papeles y los mapas oficiales. Mostraba cómo la nueva cerca, que tanto discutían, no solo era injusta, sino que cortaría el flujo de agua al sector de las familias más pobres, condenándolas a la sequía. El manantial, en su tapiz, no era un punto en un mapa, sino una red viviente que conectaba a toda la comunidad. Su tapiz era tan claro, tan irrefutablemente lógico y al mismo tiempo tan hermoso que un silencio absoluto cayó en la sala. El patrón hablaba por ella, y lo que decía era la verdad pura. El alcalde, los pescadores, los ancianos, todos contemplaron la obra. No había nada que debatir. El mapa silencioso de Aitana había resuelto el conflicto. A partir de ese día, ya nadie la llamó Aitana, la que mira. Se convirtió en Aitana, la tejedora de la verdad. Descubrió que, para algunas personas, las palabras son como un velo ruidoso que distorsiona la realidad en lugar de aclararla. Su silencio no era una carencia, era una herramienta que le permitía ver la estructura subyacente de las cosas. Y este es el mensaje que el viento nos deja susurrando en las caletas del mundo. No es la voz lo que nos hace poderosos, sino el coraje de manifestar nuestra visión. La mayoría de las almas buscan el eco, la validación en las palabras de otros, pero las almas más profundas entienden que el verdadero poder reside en la trama, en la paciencia del proceso, y en ese silencio sagrado, donde lo intangible, finalmente, se vuelve visible. La historia de Aitana nos enseña algo fundamental. Si sientes que el mundo no te escucha cuando hablas, si tus palabras parecen caer en el vacío, quizás no sea un defecto tuyo. Quizás, solo quizás, es una señal para que cambies de lenguaje. Quizás es una invitación para que encuentres tu propio telar, tus propios hilos, y comiences a tejer tu mensaje en algo tan poderoso, tan bello y tan verdadero, que nadie pueda dejar de verlo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que nos invitan a mirar el mundo de otra manera. Nos vemos en el próximo video.